Evaluación de alternativas mediante el método de costo anual. Consiste en la transformación de los flujos de efectivo de cada alternativa en una serie equivalente. Esta serie uniforme equivalente puede ser calculada mediante cualquiera de los siguientes métodos. Nosotros acá tenemos 3 métodos. El primero es el recuperación de capital con el método de tasa de rendimiento, método de fondo de amortización y finalmente depreciación proporcional o de línea recta más método de interés promedio. De los 3, el que no podemos utilizar, pues no considera el valor del dinero en el tiempo, es el tercero, aunque lo vamos a explicar para que ustedes lo puedan comprender. Veamos el primero, método de recuperación de capital más intereses. La ecuación general para calcular el costo anual se fundamenta en la comparación de los costos totales y los ingresos, y su expresión es costo anual, que eso significa CA, igual a P menos L, multiplicado por el factor A dado P para la tasa y para la vida económica que se establece en la alternativa, más L por I, que esa es la recuperación del capital, más los desembolsos menos los ingresos, donde los primeros hasta LI son los costos de inversión. Recordemos que L forma parte de los costos de inversión. D son los costos de operación y ambos sumados son los costos totales. Entonces nos queda ahí como los ingresos totales de una alternativa. Y esa es la ecuación general del método de recuperación de capital más intereses, que es la que normalmente nosotros utilizaremos en la técnica de costo anual. Hay que tener presente que el punto de referencia es el presente. Por eso dice A dado P y el LI es la recuperación de ese capital. Dice, los flujos de efectivo que conforman los costos de inversión son P y L, como les había mencionado con anterioridad. El método de fondo de amortización, la ecuación general para la serie uniforme es la siguiente. Es muy parecida, solo que el factor no es A dado P, sino que es un A dado F para I y para N. Por lo tanto, el punto de referencia ya no es el presente, sino que es el futuro, y la cantidad de costos de inversión son iguales por los dos métodos. Recordemos que esto, lo P y L, o todo lo relacionado, se refieren a los costos de inversión. D son los costos de operación, sumados los costos de inversión y los costos de operación, nos representan los costos totales y ahí tenemos los ingresos totales. Ahora, cuando hablamos del método de depreciación en línea recta más el método de intereses, promedio es aproximado, a diferencia de los métodos anteriores, puesto que en él se suman y restan cantidades que no aparecen en el mismo punto del tiempo. Desde acá ya me dicen que el valor del dinero en el tiempo no se toma en cuenta. La fórmula supone que la recuperación del capital sobre su base es de línea recta, o sea que se recupera cada año una cantidad igual. Veamos a qué se refiere esto. Nosotros tenemos en este gráfico los periodos y estamos comparándolo con la inversión. Nosotros tenemos en 0 una inversión inicial P que poco a poco se va degradando o va disminuyendo a través de línea recta una cantidad fija hasta llegar a un valor de recuperación L. Entonces, esta diferencia desde P y L es la diferencia abismal, que es la inversión, pero estas gradas es la recuperación del capital. Y como ustedes pueden notar, P menos L entre N es una constante, por lo tanto, esta grada va bajando de forma constante y a eso se refiere con el método de línea recta, porque baja de forma constante hasta llegar al valor de recuperación.
Es preciso hacer notar que debido a que la inversión disminuye cada año P menos L, los cargos de interés anual no son iguales, pero puesto que deseamos calcular los costos anuales iguales, debemos de utilizar el costo de interés anual promedio. ¿A qué se refiere esto? Que este promedio se deriva de la forma siguiente. El interés pagado al final del primer año es LI más P menos L por I. Y el que se paga al final del último año es el que se muestra en la fórmula. Sacando un promedio de estos dos, tenemos P menos L factor de I sobre 2 por N más 1 entre N más LI. Con esto se logra la fórmula del método de depreciación de línea recta más el método de interés promedio, donde P menos L entre N nos representa la recuperación de capital. El siguiente término es el interés sobre la parte del capital que se deprecia, por lo que debe de ser un promedio o es un promedio. Y finalmente LI es el interés sobre la parte del capital que no se deprecia, la recuperación al final de la vida útil. Aunque, como ya lo habíamos mencionado, este método no es utilizado en la evaluación económica normalmente porque no toma el valor del dinero en el tiempo, que es esencial en este tipo de evaluaciones. Por eso podemos utilizar cualquiera de los otros dos métodos y llegaríamos al mismo valor, solo que uno toma el presente como punto base y otro el futuro como punto base. Pero el que nosotros utilizamos es el primer método, que es el de recuperación de capital. Ahora, hay que tener en cuenta el acuerdo de los signos, porque en los problemas de costo anual se acuerda que los costos se identifican con valores positivos. La fórmula nos lo dice. Desde el punto de vista que dice más D, que es un desembolso o una salida o un costo, menos I, ahí me está diciendo que los costos son positivos y los ingresos son negativos. Entonces, trataremos de mantener este acuerdo para todos los tipos de evaluaciones, ya sea lo hagamos con factores o lo hagamos por medio de la fórmula. Evaluación de una alternativa por el método de costo anual. Veamos el primer ejemplo. La empresa Majestic desea invertir $60,000 en un proyecto que durará 5 años. Considera que sus desembolsos serán de $12,000 anuales y los ingresos de $18,000. Durante el proyecto, además, estima que se podrá recuperar el 20% de la inversión. Determine el costo anual para una tasa del 10%. Tenemos en este gráfico que la tasa es anual, por lo tanto nosotros la línea del tiempo vamos a considerarla en años. Y el punto de vista será desde la empresa Majestic. Por lo tanto, esa inversión de $60,000 será un flujo de salida. Los desembolsos anuales son de $12,000 y tenemos los ingresos anuales de $18,000. Y el valor de recuperación, cuando nos dice que es del 20% de la inversión, independientemente me hubiesen dicho que son de la inversión o no, todos los valores de recuperación son considerados sobre la inversión que se da al inicio. Por lo tanto, el 20% de $60,000 son $12,000. Como no se define el tiempo de estudio, se considera una vida económica de 5 años para que coincida exactamente con la alternativa. Y esto va a ser una regla en todos aquellos proyectos que sean una alternativa y no nos den el tiempo de estudio. Cuando este no esté definido, nosotros lo vamos a considerar como la vida económica de la alternativa. Veamos la solución por factores. Decimos que el costo anual serían los costos menos los ingresos. Por lo tanto, si estamos evaluando la alternativa o volviéndola una serie anual, utilizaremos los factores para cada uno de esos flujos. Así tenemos
los costos que incluyen la inversión inicial de 60,000, la convertimos en su valor equivalente anual para un periodo de 5 años con una tasa efectiva del 10%, más los $12,000 que son los desembolsos anuales. Por lo tanto, si ya están en años, no necesitamos convertirlo, menos todos los ingresos. Entre ellos incluimos los ingresos operativos que se dan desde el año 1 hasta el año 5, que son $18,000, y los $12,000, que son el valor de recuperación. Como es un valor futuro, nosotros utilizamos el factor A dado F para el 10% para un periodo de 5 para convertir este L en una anualidad o una serie anual equivalente, como nosotros le queramos llamar. Teniendo eso, logramos visualizar que el costo anual, ya buscando los factores en tablas, tenemos que es de 7,864,40. Como es positivo y nosotros hemos hecho un acuerdo de signos que todo lo que sea positivo son costos y lo que sea negativo son ingresos, al dar positivo este valor nos está diciendo que esto da una pérdida de 7,862,40 o una serie anual, o todos los años, desde el año 1 hasta el año 5, tenemos pérdidas de este valor. Veamos ahora por el método de recuperación de capital. Utilizamos la fórmula que nos da este método y decimos que el costo anual son los 60,000 menos los 12,000 multiplicado por el factor A dado P para la tasa del 10% y un periodo de 5 años más LI, donde L son 12,000 por la tasa que se debe de incluir, que es, en este caso es del 10%, por lo tanto es 0.10, más los $12,000 o los desembolsos de $12,000, que ya son una anualidad, menos los ingresos de 18,000. Buscando estos factores en las tablas, tenemos que obtenemos el mismo resultado anterior y siempre nos va a dar pérdida. Si nosotros lo queremos resolver por el método de fondo de amortización, podemos introducir todos los datos y buscar este factor A dado F del 10% para un periodo de 5 en tablas y obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, yéndonos por el método que querramos, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Y la conclusión sería que la alternativa no es viable porque presenta pérdidas anuales de 7,862,40 durante un tiempo de estudio de 5 años a una tasa de rendimiento del 10%. Y esto incluye todos los factores o todo lo que debemos de considerar para la toma de decisión, que es decir si es viable o no, decir la pérdida, que en este caso va a ser anual, pues el método con que le estamos evaluando es el costo anual, el tiempo de estudio y la tasa de rendimiento con que se ha evaluado dicho proyecto. ¿Qué pasaría si el tiempo de estudio no es de 5 años, sino que es de 10 años u otro periodo? Podría ser 15, 12, lo que nos defina la alternativa o el proyecto. Entonces, lo primero es que el diagrama de flujo se vería modificado para esquematizar que la alternativa se repite otro ciclo, o sea, todos los costos que tuvimos en ese ciclo o esa vida económica de 5 años, lo volvemos a repetir las veces que sea necesaria. Y el método o el modelo matemático se mantiene, pues esta es una de las ventajas del costo anual, que ya considerando la anualidad, simplemente repetimos esa anualidad para los n periodos que nos esté estableciendo el tiempo de estudio y con ello obtenemos un resultado de la anualidad óptima. El método de costo anual llegamos a una anualidad óptima, por lo que se puede decir que es una de las ventajas de evaluar las alternativas con el método de costo anual. Así tenemos nosotros la inversión de la alternativa para 5 años y como el tiempo de estudio ahora es
para 10 años, simplemente repetimos todos los flujos que obtuvimos. El modelo matemático, por lo tanto, y como ustedes pueden observar, es exactamente el mismo, porque es como les explicaba en clases anteriores, sería como un valor periódico que nosotros estableciéramos y al volver ya el primer flujo o los primeros desembolsos a una serie, como los subsiguientes son exactamente iguales, esta serie se mantendría. Busquemos el factor en tablas y obtenemos el resultado, ya sea para un tiempo de estudio de 10 años, de 12, de 8, de lo que la alternativa nos exprese, el costo anual seguirá siendo el mismo. Veamos otro ejemplo. Nos dice, determine el costo anual para una vida económica de 25 años y una tasa de rendimiento del 10%, considerando los siguientes flujos. Y nosotros tenemos ahí una tabla donde nos establecen diferentes flujos en diferentes periodos. Vamos a ir viendo cada uno de estos flujos y graficándolos paulatinamente. Así tenemos el costo de terreno y construcción que nos cuesta $80,000 y es un costo inicial, los permisos de construcción y funcionamientos, que eso solo se pagan al inicio del proyecto, que son de $3,000, y la compra de maquinaria de $40,000, que se paga al inicio y es un costo de inversión inicial. Desde el punto de vista del inversionista y una tasa del 10% anual, establecemos el flujo de tiempo que es de 25 años. Como tampoco nos establece el tiempo de estudio, nosotros consideramos que es o coincide con la vida económica de la alternativa. Tenemos el costo de $80,000 sumado con los $3,000 más los $40,000 que nos da $123,000 y ese es un costo inicial y se da en el punto 0. Ahora, si nosotros le agregamos un costo o los costos de compra de mobiliario que se dan cada 5 años, pues se está reponiendo ese mobiliario, es una reinversión que se está dando cada 5 años y es un valor periódico. Y estos son pagos por adelantado. Por eso es que tenemos esos 5,000 en cero y sucesivamente cada 5 años hasta 20, puesto que son inversiones de inicio de periodo. Tenemos los costos operativos, que como la palabra lo dice, son costos de operación de $2,000 y los pagos de impuesto de $100 y estos son costos anuales. Si a esto nosotros le agregamos los costos de mantenimiento cada 3 años, que son costos de operación de $500, y estos sí son de fin de periodo, pues el mantenimiento se da al final del periodo. Tendríamos en 3, en 6, en 9 y así sucesivamente cada 3 años. Y nos dice que hay ingresos anuales de $6,000 los primeros 3 años. Entonces, lo graficamos, como son cantidades de fin de periodo, tenemos una pequeña serie desde 1 hasta 3 y nos dice que se incrementa $1,500 anuales. Y ahí nos están dando unos ingresos operativos que van aumentando, o es un gradiente a partir del año 3 de $1,500. Digo a partir del año 3, aunque ustedes recordarán que el gradiente realmente se visualiza hasta el segundo año, por lo tanto este gradiente inicia en 2 y se visualiza hasta el año 4. Ahora veamos el valor de recuperación y es un ingreso residual y corresponde a las inversiones que se han dado y es del 5%. Tenemos todos los activos que pueden dar un valor de recuperación. Por ejemplo, los costos del terreno y construcción, la compra de maquinaria y la compra de maquinaria
cada 5 años. El monto de cada uno de ellos se pueden observar y como los dos primeros se dan al inicio, podemos calcularlo como el primer valor de recuperación, que son 120,000, y lo multiplicamos por el 5%, dándonos un valor residual de $6,000. Por lo tanto, este valor residual será al final de la vida de la alternativa y son esos 6,000 que se ven en el año 25. Ahora, con las compras de maquinaria cada 5 años, nosotros tendríamos un valor de recuperación de 250, pero como la vida de esa maquinaria es cada 5 años, al final de los 5 años nosotros tenemos ese valor de recuperación. Así, para los primeros $5,000 tenemos los primeros o el valor de recuperación de $250 al final del 5.º año, que es donde se vuelve a comprar nuevamente o se repone esa maquinaria. Y para esos 5,000 tendríamos los $250 sucesivos para cada uno de ellos que se han hecho en los diferentes periodos. Ya establecido el flujo de efectivo, podemos ahora realizar nuestro modelo matemático, en el cual debe de incluir todos los flujos. Así tenemos esa inversión de 123,000 menos el valor de recuperación de 6,000, lo convertimos a una serie con el factor A dado P, 10% para 25 años, más el LI de la fórmula, que es los 6,000 por 0.10, más esos desembolsos de $2,100, que ya son una anualidad que van desde 1 hasta 25, más esas salidas de dinero de $500, pero son valores periódicos. Y como ya hemos explicado en clases anteriores cómo convertir valores periódicos a serie, utilizamos de una sola vez o lo multiplicamos de una sola vez por el factor A dado F para una tasa del 10% en el periodo, o sea, cada 3 años. Todo eso, como podemos observar en el gráfico, esos desembolsos van desde 3 hasta 24. Por lo tanto, nuestra serie, con multiplicado esos 500 por el factor A dado F 10 por 103, sería una serie que va desde 1 hasta 24. Por lo tanto, nosotros lo debemos de traer al presente 0 o al futuro en 25 y luego distribuirlo para una serie de 25. Por eso hemos decidido traerlo al presente inmediato, que caería exactamente en 0, multiplicando ese término de $500 por el A dado F 10 por 103, todo eso por el factor P dado A 10 por 124. Y luego ya ahí lo estamos distribuyendo a una serie de 25 periodos o 25 años multiplicándolo por ese factor A dado P 10 por 125, más esa inversión de $5,000 que se está dando cada 5 años, pero como son desembolsos por adelantado, para convertirlo en una serie lo estamos multiplicando por el factor A dado P 10 por 105 y con eso estamos distribuyendo esos $5,000 que son periódicos cada 5 años a una serie que va desde 1 hasta 25. Luego vamos restando los ingresos de $6,000. Como no nos interesa la unión que teníamos, aquí pueden ver que lo hemos separado para obtener un valor base de ese gradiente y tenemos esos primeros $6,000, los traemos al presente inmediato que cae en 0 y luego lo distribuimos a una serie de 25. Por eso esos 6,000 iniciales los multiplicamos por el factor P dado A 10 por 102 y luego por el factor A dado P 10 por 125. Ahora, la parte del gradiente lo hacemos por medio de la fórmula del gradiente. Multiplicamos esos $6,000 más el aumento que se da, porque es un gradiente que va aumentando, por A dado G del 10% para 23 periodos,
Recordemos que esos 23 lo hemos calculado de forma diciendo 25 menos 2 nos da 23 periodos, o los podemos contar cada flujo uno por uno. La forma usted la decide. Esto nos convierte ese gradiente en una serie, pero una serie que va desde el final del año 3 hasta, los flujos van desde el final del año 3 hasta el 25. Por lo tanto, debemos de llevarlo al futuro inmediato para poderlo distribuir. O lo pudimos haber llevado al presente 0 y luego lo distribuimos en una serie de 25 años. Como nos queda más fácil llevarlo al futuro, por eso es que se está multiplicando todo ese gradiente por el factor f dado a, 10%, 23, que es el periodo que dura ese gradiente. Y luego ya en el futuro lo multiplicamos por el factor a dado f, convirtiéndolo en una serie de 25 años o 25 periodos. Y los 2500, que también son un valor periódico, nosotros lo convertimos en una serie multiplicándolos por el factor a dado f, 10%, 5. Pues esto 5 es la periodicidad con que se da esos $250. Buscamos cada uno de esos factores en tablas y obtenemos que el costo anual son 2.290.89. Siendo el valor positivo, podemos concluir que el costo anual asciende a desembolsos anuales de $2.290.89, evaluado con una tasa del 10% anual y un tiempo de estudio de 25 años.